Esto es Imagen Empresarial y como ya lo platicamos con Guillermo Zamarripa, el presidente de la AMAFORE, pues es un tema amplio y por eso le agradezco mucho a Abraham Veladib, economista, académico del ITAM, que además él fue presidente de la CONSAR del arranque de esta administración hasta el 2021. ¿Qué quiere decir esto? Pues le tocó a Abraham gestar la reforma de finales de 2020. Abraham, ¿cómo estás? Gracias por tomar esta comunicación. Muy bien, buenos días, Rodrigo. Un gusto saludarte, al igual que a tu amable audiencia. Estamos a tus órdenes. Gracias. Pues ahora vamos a ver cuál es tu opinión con respecto a esto que mencionó el presidente el domingo, luego aclaró un poco más el martes en términos de plantear una iniciativa de reforma con respecto a las pensiones. Decía él está todavía en una etapa temprana, de acuerdo a lo que dijo, porque dijo, pues voy a pedir que se haga una corrida, etcétera. Reconocía la reforma de 2020, pero decía fue insuficiente. ¿Cuál es tu opinión al respecto de todo este asunto? Pues mira, yo no estoy de acuerdo con esta última afirmación que mencionas. Voy a tratar de ser franco y lo más breve posible porque es un tema que tiene muchas aristas. Claro. En realidad es muy sencillo. En pocas palabras, creo que el presidente no entiende o se está haciendo pato porque trae algo entre manos. Les explico por qué. Mira, por un lado, el presidente no ha dimensionado que de entre todas las reformas que se han llevado a cabo durante su administración, esta reforma al SAR que se aprobó en 2020 y entró en vigor en 2021 es, en mi opinión, la más importante, junto con la reforma constitucional que dio lugar a la pensión universal para los adultos mayores en el párrafo 15º del artículo 4 constitucional. La reforma aprobada fue un gran paso en la dirección correcta para los trabajadores formales del sector privado. Una cosa que desde entonces me llamó mucho la atención es que esta reforma no se cacareó con bombo y platillo desde el Palacio Nacional. Lo único que se cacareó fue el tope a las comisiones, a las AFORES, que cobran las AFORES, que era lo que en realidad le interesaba al presidente. De lo contrario, pues no la hubiera enviado. Esa es mi percepción. Si bien persisten algunas áreas de oportunidad en el SAT, la reforma ha tenido importantes beneficios. Una característica de esta reforma que no se ha mencionado suficientemente, no sé si mi amigo Guillermo Zamarripa ya lo hizo, fue el fortalecimiento de la cuota social, que es una cantidad de dinero en pesos que el gobierno aporta a las cuentas individuales, y también el fortalecimiento de las pensiones garantizadas. Esta pensión garantizada es una función de la edad del trabajador, de sus semanas cotizadas y de su salario promedio de cotización en el IMSS a lo largo de su vida laboral. Ya no existe una pensión mínima garantizada como era antes de esta reforma. Por otra parte, el requisito mínimo de semanas se redujo a 750 semanas a partir de 2021 y paulatinamente va a irse incrementando en 25 semanas cada año hasta llegar a 1,000 en el año 2030. Este año son 800 semanas. El requisito final pues será de 1,000 semanas en el año 2030, que es menor que el requisito anterior a la reforma de 1,250 semanas. De igual importancia, esto ha permitido que aproximadamente 400,000 trabajadores que no hubieran podido presentar su solicitud de pensión, pues hayan logrado hacerlo en los últimos 3 años desde que se aprobó la reforma. Sin la reforma, que soy franco, ni siquiera 20 trabajadores, o sea, contados con los dedos de las manos y los pies, hubieran podido presentar una solicitud de pensión al IMSS. Además, con el fortalecimiento de esta cuota social del gobierno y las nuevas pensiones garantizadas, los trabajadores que cumplen con este requisito mínimo de semanas que va subiendo año con año, pues ha permitido que hayan logrado pensionarse con una pensión 20% mayor que la que hubieran obtenido sin reforma. Entonces eso ya nos da un incremento en la tasa de reemplazo de los trabajadores.
Desafortunadamente, bueno, 2/3 partes de estos trabajadores que ya presentaron sus solicitudes de pensión, pues han obtenido una negativa de pensión por no cumplir con los menores requisitos de semanas cotizadas y por lo tanto recibieron en una sola exhibición el saldo del ahorro de su cuenta de cesantía por vejez y edad avanzada por no cumplir con las semanas cotizadas. Obviamente los trabajadores más beneficiados por la reforma son los trabajadores del sector privado que se incorporarán al SAR a partir de 2030, cuando las aportaciones patronales hayan alcanzado el máximo de 13.865% del salario del trabajador. Los que se incorporaron entre 1997 y 2015 pues son los menos beneficiados porque ya están muy cerca de su retiro o ya ejercieron su retiro o incluso superaron la edad de retiro de 60 a 65 años. Otro aspecto que es muy importante es que de los 70 millones de cuentas del SAR, es que entre 60 y 70% de estos trabajadores perciben entre 1 y 2 salarios mínimos. De tal manera que con el aumento de las pensiones garantizadas, sus pensiones que han recibido arrojan tasas de reemplazo de entre 90 y 100% de su salario. Uh-huh. Y si consideramos la pensión universal de adultos mayores, pues esta tasa de reemplazo podría incluso ser superior y llegar hasta el 120%. Pero esto se debe a los bajísimos ingresos de estos trabajadores, que son la mayoría, y que por otra parte pues se van con una pensión mínima garantizada. Otro aspecto que también ha pasado desapercibido es que además de las aportaciones patronales a las cuentas individuales de los trabajadores, los patrones aportan 5% del salario integrado del trabajador a sus subcuentas de vivienda. Estas subcuentas son administradas por el Infonavit, pero con esto las aportaciones patronales son 5 puntos porcentuales mayores a lo contemplado en la reforma. Por ejemplo, dado que las aportaciones patronales van a subir a 13.875% en el año 2030, pues si le sumamos los 5 puntos porcentuales de las aportaciones al Infonavit, pues esto ya los lleva a cerca del 20%. De hecho, la enorme mayoría de los trabajadores de menores ingresos que mencioné al inicio, entre el 60 y 70% de ellos, no hace uso de su cuenta de vivienda para obtener un crédito hipotecario precisamente por sus bajos ingresos. Uh-huh. De tal forma que estos recursos en el Infonavit pasan a ser parte del monto constitutivo al que tendrán derecho al tramitar su pensión, ya sea para que se destine a una mayor pensión o que los recursos que reciban al momento de tramitar su pensión por no cumplir con el requisito de semanas cotizadas, pues serán mayores. Estos recursos típicamente no se incorporan en muchos cálculos de la tasa de reemplazo, lo cual es incorrecto. Eso también nos dice que la tasa de reemplazo pues es mayor gracias, para muchos trabajadores, gracias a la subcuenta de vivienda. Claro. Sí, adelante. No, realmente estoy, la verdad es que hay dos cifras que has mencionado, me parecen muy fundamentales, que es el 60-70% que están entre 1 y 2 salarios mínimos, que eso es muy importante considerarlo, y la otra parte, por supuesto, que lo de insuficiencia la decía el presidente, ¿no? Porque a mí me parece que la reforma de finales de 2020 tendría que ser pues algo que lo escribí ayer, una cosecha, y en cambio optó por otra situación, probablemente en una dinámica más del proceso electoral que tendremos a mediados de este año y posicionar un tema, etcétera. Pero me parece que es fundamental entender lo que nos estás contando, Abraham. Lamentablemente se me va a acabar el tiempo, pero te quiero pedir si mañana podemos establecer otra entrevista para poder hablar con más amplitud de todo esto, porque me gustaría saber, pero ya no va a dar tiempo de escuchar tu respuesta completa y a profundidad, en términos de cuáles son los escenarios en los que
pues podría el gobierno incrementar la aportación para pues lograr cumplir el objetivo que ha planteado el presidente del 100%. ¿Qué reto significa esto en términos de finanzas públicas? Sobre todo considerando pues esto que ya mencionabas, el 60-70% que están entre 1 y 2 salarios mínimos, ¿no? Y la otra parte importante, pues cómo se da el mapa completo considerando la pensión universal y por supuesto también pues el tema formal e informal del mercado laboral mexicano, que ahora Guillermo Samarripa me decía, pues sí, es que además es líquido, digamos, uno está en la formalidad y luego se pasa en la formalidad, en fin, es una discusión compleja y me gustaría profundizar contigo el día de mañana, Abraham, espero que pueda contar con la bondad de tu tiempo. Sí, con muchísimo gusto, estamos a tus órdenes, Gracias, Abraham. Y les mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y hablamos mañana y escuchamos a Abraham Vela, economista, catedrático del ITAM, además expresidente de la CONSAR, le entiende perfectamente bien y muy a profundidad en este tema. Así que bueno, pues mañana continuaremos con ello porque es muy relevante, sobre todo porque digamos, el conocer el tema y sobre todo viene una parte política muy intensa en donde pues a cualquier trabajador le suena lo que, oye, trabajé 30 años, ¿por qué no puedo retirar al 100%? Pues hay que entender que son matemáticas, ¿no? Y cómo se pueden llegar a los mejores esquemas y bueno, pues hay mucho que profundizar, como ya decía.